Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Buenísimo, arrancamos entonces, ya les comparto pantalla. Bueno, ahí deberían estar viendo mi MySQL, por favor me confirman, pero tiene buen aspecto parece. ¿Todo bien? Bueno, excelente. Bueno, primero algunos comentarios antes de empezar con la clase. Hoy va a ser una clase relativamente breve, porque tengo que tomar examen a las 4, así que 3:30 como mucho debería estarme yendo a otra aula. Así que nada, voy a estar chequeando ahí un poco el horario para no extenderme. Así todo, justo el tema que queda para ver hoy es bastante sencillo, así que por suerte no creo que tengamos mayores inconvenientes. Lo que vamos a hacer es, en esta primera instancia, un rápido resumen de lo que estuvimos viendo en las últimas clases. Básicamente vamos a hacer algunas tablas con las 3 posibles relaciones que existen, inspeccionar un poquito el SQL, que fue lo que vimos en la clase pasada, y después empezar a ver más lo que se llaman consultas, ¿sí? Bueno, después vemos si querés tu problema, si querés después compartirme por el Slack el problema con el código o qué error te tira. Si simplemente es eso de crear las tablas, bueno, pueden ser un montón de cosas. Puede que sea el orden de las tablas, puede ser que estás generando la foránea antes de la tabla vinculada, puede que no estés usando la base de datos con el primer comando de use. Y bueno, podrían ser muchas otras formas de error. Así que después compartime una captura de tu error y después lo vemos. Bien. Bueno, arranquemos. Tienen visible ya todo lo que vamos a estar chusmeando en un rato, pero la primera parte va a ser media así improvisada. Me dice que no estoy conectado a un servidor. Ok, bien, entonces está mal creado tu enlace con la base de datos. ¿Sí? Cuando generaste la instancia de conexión con base de datos, eso lo habrás hecho mal, ¿sí? No estás conectado a la base de datos. Eso, le estoy respondiendo a Martín, ¿sí? Perdón ahí porque cambié ahí medio de tema brusco. Eso lo podés chequear directamente desde MySQL. Venís acá a la parte de sesión y acá debería decirte que justamente que estás conectado y con qué usuario estás conectado, a qué puerto estás conectado y cuál es tu nombre de usuario. Seguramente acá aparece algo rojo si la conexión fue incorrecta, ¿sí? Es probable que tu motor de base de datos no lo tengas o instalado o esté mal instalado o esté escuchando algún otro puerto que no sea el 3307. ¿Sí? Bueno, sí, efectivamente, lo que te están diciendo José y Agustín son básicamente lo mismo. ¿Sí? Puede que te hayas instalado Wormbridge sin el motor de base de datos. O por ahí ya lo tenías preinstalado, pero instalado previamente, pero sin estar escuchando el mismo puerto. O simplemente que lo instalaste solo, sin el motor de base de datos. ¿Sí? Yo en uno de los enlaces que les dejé, creo que en el campus, o en el apunte, no me acuerdo, está en MySQL Community, que básicamente es un asistente de instalación, donde uno tilda todas las cosas que quiere instalar. Ahí tildás directamente MySQL y ya tenés el servicio de base de datos también. Así que es probable que solamente hayas instalado el IDE. Claro, sí, es lo que te dije, Martín. No tenés instalado el motor de base de datos. Tenés solamente instalado MySQL Wormbridge, pero no tenés la base de datos en particular. Así que es eso que te estábamos diciendo todos. No, por favor. Igual ya te digo, es una pavada. Descargate del link que les dejé yo y tilda también MySQL. ¿Sí? Bueno, arranquemos. Lo primero que vamos a hacer es un resumen súper rápido de todo lo que veníamos trabajando. Básicamente voy a generar 2 o 3 tablas que ni las pensé todavía y en base a eso vamos a generar el SQL pertinente.
Para eso, lo primero que vamos a hacer, siempre lo primero que uno hace es el modelo conceptual, después hace el modelo del tipo DER. Una vez que ya tiene el conceptual y el DER listo, recién ahí lo pasa a DER propiamente dicho, o sea, a DER con MySQL OneBridge o con cualquier otro IDE. Pero bueno, vamos a suponer que ya tenemos hecho el conceptual, que ya tenemos pensado el DER y ahora lo vamos a materializar. Bien, entonces, ¿eso cómo se hacía? Veníamos a generar un nuevo modelo. Le poníamos un nombre en particular. Este nombre era el que luego iba a tener nuestra base de datos. ¿Sí? Cuando cambiamos este nombre, es el nombre que va a tener la base de datos que vamos a crear. ¿Sí? Así que vamos a cambiarle el nombre por cualquier otro. Vamos a ponerle clase 5 del 5. No es un buen nombre para una base de datos, pero no importa. Para lo poquito que voy a hacer va a servir. Bien, una vez que le cambiamos el nombre, vamos a agregar diagrama. Sí, Maxi, suele haber problema con la fecha y con la hora, no solamente en su formato, sino en el uso horario. Eso va a depender un poco de cómo tenga instalada su sistema operativo. Bien, de hecho, en alguna materia me han preguntado por qué en mi máquina tengo otro uso horario. Bueno, justamente tengo otro uso horario porque utilizo una base de datos en el trabajo que tiene otro uso horario. Y bueno, nada. No me acuerdo si fue acá que me lo preguntaron, porque trabajaba con otro horario, trabajo con otro horario. Pero sí tiene que estar en concordancia tanto el formato de la hora como el usuario. Bien, acá tenemos el DER. Entonces, acá lo que vamos a hacer es vamos a, bueno, a pasar a DER digital, por así decirlo, o sea, hacer el diagrama de MySQL de algún DER que ya tengamos pensado. La idea es que ahora lo vamos a improvisar un poco. Voy a hacer algún DER bien sencillito que tenga todo lo que estuvimos viendo hasta el momento. Así que, por ejemplo, reitero, estoy inventando en el momento, voy a generar una tabla que se llame estudiante, ¿sí? Que va a tener el ID del estudiante o el legajo o como quieran llamarlo, primary key no null y algunos atributos. Bien sencillito, nombre y si quieren apellido. Bien, y ahora yo les voy a ir planteando relaciones que me gustaría que haya y ustedes me dicen cómo debería hacerlas. Por ejemplo, ¿qué otra entidad les parece que podríamos tener? ¿Sí? Si tenemos estudiante, obviamente nuestro sistema va a tener que ver con una universidad, con una escuela o algo por el estilo. ¿Qué otra entidad podría ser? Materia, listo. Bueno, me gusta. Vamos con materia. Vamos con materia, después sigo leyendo todo lo que dijeron. Vamos con materia. Materias, el ID de la materia o el código de la materia. Primary key no null. Y, por ejemplo, un nombre, un detalle. Vamos a dejarle el nombre no nulo y el detalle que podría ser nulo. ¿Bien? Así vamos recordando. Sombreado quería ser que es un campo obligatorio. Así transparente que no es obligatorio. Bueno, ¿habría alguna relación entre materias y estudiantes? Y en caso de que exista, ¿de qué tipo sería? Efectivamente, muchos a muchos, ¿no? El estudiante puede cursar un montón de materias y cada materia tiene un montón de estudiantes. Entonces vamos a hacer la relación muchos a muchos, ¿sí? Que acá el orden mucho no importa, y justamente se genera la tabla intermedia donde nos va a ir diciendo cuál es el vínculo entre los estudiantes y las materias. ¿Cómo funcionaría esta tabla intermedia? Bueno, bastante sencillo, diría. El estudiante 1 cursa la materia 2. El estudiante 1 cursa la materia 3. El estudiante 1 cursa la materia 8. Entonces, este par ordenado de números nos va diciendo todas las materias que está cursando el estudiante 1. Pero también podría pensarse de otra forma, es el estudiante 2 cursa la materia 8. El estudiante 3 cursa la materia 8. Entonces, también, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo todos los estudiantes que están cursando la materia 8. Así es como funcionan este tipo de pares ordenados, ¿sí? Son simplemente las relaciones que hay entre los ID del estudiante y de la materia en este caso. Así es como funciona una relación muchos a muchos con su tabla intermedia. ¿Esto lo tienen en claro? ¿Lo tienen más o menos entendido? Es como el concepto más extraño que estuvimos trabajando hasta ahora,
Los muchos a muchos necesitan una tabla intermedia y esa tabla intermedia es la que se encarga de pivotear entre todos los IDs para ver cuáles son todas las posibles relaciones que hay entre dos entidades. ¿Comprenden cómo es eso? A ver, es buena la pregunta, ¿sí? Todas las tablas necesitan su primary key, motivo por el cual en esta tabla tendríamos que tener la clave primaria, el ID. Verdaderamente, así como está, uno lo podría dejar, porque podría generar una clave primaria compuesta, que está compuesta por dos claves primarias. Eso no lo hacemos en esta materia, de hecho no se suele hacer tampoco de forma muy habitual, pero verdaderamente como las dos son claves primarias, la unión entre estas dos claves primarias también va a ser una clave primaria, ¿sí? Porque el estudiante 1 va a estar cursando la materia 2 y eso se va a dar una única vez, ¿sí? El estudiante 1 no puede estar cursando la materia 2 dos veces, ¿sí? Solamente una vez la está cursando, ¿bien? Entonces, efectivamente, acá tendríamos que poner un ID para no estar trabajando con la clave primaria compuesta. Si lo dejan así, no está mal, o sea, si lo dejan así también está en tercera forma normal porque es una clave primaria compuesta. Pero ya que estamos, lo agregamos. Acá el nombre debería llamarse ID y el nombre de toda la tabla, ¿sí? Lo voy a llamar ID intermedia. Bueno, no, lo voy a llamar así. ID estudiantes as materias. Bien. Va a ser entero, no nulo, primary key. Bueno, en las tablas intermedias también se suelen agregar todos los atributos que vengan de justamente la relación entre materia y estudiante. Por ejemplo, ¿qué atributo les parece que podría ir acá? Un atributo bastante útil. También las débiles. La pregunta de también las débiles va asociada a si llevan la primaria, la llave primaria. Sí, también las débiles. Todas las tablas necesitan la clave primaria. Si la instancia no existe, no va a tener clave primaria. Y listo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué atributo? No lo voy a poner, pero ¿qué atributo acá podría estar representativo? El día y la hora. Puede ser, pero el día y la hora está más ligado a la materia, no tanto a la relación estudiante-materia. O sea, yo pregunto acá, la relación estudiante-materia, ¿qué atributo me va a estar generando? El aula tampoco, porque el aula es de la materia, no es que cada alumno va a un aula distinta, ¿no? O exactamente lo que nace de la relación entre cada estudiante y su materia, podría ser la nota. ¿Sí? Lo voy a poner, no me cuesta nada, pero justamente acá aparecen ese tipo de atributos, los atributos que surgen de una determinada relación. Bien. Entonces, acá tranquilamente podríamos poner nota. Nota o una foránea con una lista de notas. ¿Sí? Acá lo voy a hacer más sencillo. Voy a llamar nota final. Bien. La nota final es una sola. Estoy simplificando bastante, ¿no? Porque reitero, notas podría ser muchas, no solamente una, ¿no? Pero bueno, lo voy a simplificar diciendo que es una nota final. Esto no estaría del todo bien modelado justamente porque notas podrían ser muchas, ¿ok? Nota final, perfecto. Y este lo borramos. Bien, ahí quedó. Bueno, listo. Ya tenemos esta relación intermedia. ¿Qué otra? Acá ya, entonces ya tenemos el muchos a muchos. Ahora pensemos alguna otra entidad que me dé alguna relación de uno a muchos. ¿Cuál podría ser? Una entidad. Ok, profesor. Bien. Parece estar bien, pero profesor, ¿con cuál tendría la relación de uno a muchos? A ver si estamos en lo cierto. Estoy buscando una relación de uno a muchos. ¿Sí? No, bueno, por eso. Quiero una entidad que se relacione con alguna de las que tengo y que la relación sea de uno a muchos. No, con cualquier tabla. Ok, no me digan solo la entidad, sino que díganme la entidad y con qué se relacionaría. Legajo no,
¿sí? Legajo no sería una entidad. Ok, de todas estas, la que más me está gustando es facultad y materia. Vamos a pensarla. Supongamos que tengo la entidad facultad. La facultad tiene un montón de materias. ¿Dónde podría llegar hasta el problema? En que una misma materia podría ser de varias facultades. ¿Sí? Eso puede pasar, no sé si en la UNLA exactamente ocurre, pero muchas veces pasa. ¿Sí? Que una misma materia se da para muchas facultades y muchas carreras. ¿Sí? Entonces habría un N a N. Me gustaría un 1 a N que sea bastante más claro. A ver si encuentran alguno. Lo mismo pasaba con profesor o con docente. La materia tiene muchos docentes y a su vez cada docente puede dar muchas materias, así que esa tampoco me gusta. Estudiante universidad, veamos, pensemos esa. La universidad puede tener un montón de estudiantes y a su vez cada estudiante podría estar estudiando en más de una universidad, así que tampoco me está gustando mucho. ¿Sí? Sigamos pensando. Aula y edificio. Bueno, el edificio tiene muchas aulas y cada aula pertenece a un único edificio, ese está bien, pero no tengo ni aula ni edificio. La idea era generar una sola entidad. ¿Bien? La dejamos ahí en reserva por si no encontramos ninguna, pero utilicemos las que tenemos. ¿Sí? A ver si les ocurre alguna más. Estoy buscando una relación de uno a muchos. Lo que dijo Agustín, a ver qué dijo Agustín. Domicilio y se relaciona con el estudiante. Sí, puede ser, o sea, ya estuvimos hablando bastante del domicilio, ¿no? El estudiante puede que tenga un único domicilio y en el domicilio podría haber varios estudiantes, eso parecería ser, ¿sí? La dejamos disponible, a ver si se les ocurre alguna otra que esté más vinculada a la universidad, ¿sí? No tanto a la persona. Esa que dijo Tiago me gusta, y historial académico, más o menos. A ver, pensemos las dos que han dicho. Historial académico, ¿a dónde iría comunicado? Estamos pensando historial académico, ¿dónde lo pondríamos? Iría con estudiantes, obviamente, bien. ¿Y cómo sería la relación? Es 1 a 1, ¿no? Lamentablemente está bueno, pero es 1 a 1, porque cada estudiante tiene su propio historial académico, y el historial académico es de un único estudiante, no hay un 1 a muchos ahí. La voy a poner para que ya nos quede la 1 a 1, porque estaba bueno el ejemplo, pero no cumple con lo del 1 a muchos, ¿sí? Entonces vamos a llamar historial académico o historiales académicos. Bien, que va a tener un ID y alguna otra cosa. Por sí sola no va a ser muy útil esta tabla, seguramente tenga una lista de materias, lista de notas, etc. Yo la voy a simplificar como detalle. Bien, ahí estaría historial académico que tiene una relación 1 a 1 con el estudiante. La pregunta es, ¿dónde iría la foránea? ¿En el estudiante o en el historial académico? Pregunto, ¿dónde iría historial académico con estudiantes? La respuesta siempre que es 1 a 1 es efectivamente en cualquiera de los dos lados, pero siempre hay un lado que tiene más sentido que el otro, ¿no? O en general, siempre hay un lado que tiene más sentido. ¿Qué es lo primero que va a aparecer en nuestro sistema? ¿Sí?
¿Qué es lo primero que se va a crear cuando uno cree este tipo de sistema? ¿El historial académico o el estudiante? El estudiante, ¿no? Efectivamente, ustedes ni bien se anotan o ni bien ingresan a la carrera, ya son estudiantes y ya tienen su legajo. Ahora, su historial académico medio que todavía no existe porque todavía no rindieron ni un santo parcial. Entonces, efectivamente, lo primero que va a estar creado va a ser el estudiante. Motivo por el cual el historial académico va a estar asociado a un legajo en particular. Entonces, la foránea tiene que estar del lado del historial académico, ¿sí? ¿Se entiende eso? Si bien en términos estructurales da igual de qué lado lo pongamos, siempre hay un lado bastante más marcado que el otro. ¿Bien? Si yo lo pongo así, como lo había puesto hace un ratito, ¿qué pasa? El estudiante, ni bien lo creo, ya lo tengo que estar asociando a un historial académico. Entonces, si el historial académico no existe, porque obviamente no va a existir, porque ni siquiera existía el alumno, ¿cómo voy a tener esta llave? No la voy a tener, ¿sí? Entonces, es fundamental, en este caso, el orden. ¿Fundamental en qué sentido? Fundamental en el sentido de ya ir pensando en los datos, en lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo así. Una vez que el estudiante ya existe, o sea, yo ya creé al estudiante 1, recién ahí después voy a poder generar el historial académico. ¿Por qué? Porque yo acá ya voy a poner un 1, porque el 1 ya existe. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, el orden era importante. Bueno, ya tenemos la muchos a muchos y la 1 a 1. Sigamos pensando el 1 a muchos. A ver si alguien me había dicho algo. Departamento. Bueno, departamento, a ver, también podría ser, pero pasa lo mismo que con facultad, ¿no? El departamento tiene un montón de materias. El problema es que hay materias que son compartidas para más de un departamento, ¿no? Matemática 1, matemática 2, tienen exactamente el mismo plan de estudio y muchas veces se dan en simultáneo para varias carreras, ¿ok? Entonces, eso no sería tan útil. Voy a silenciar a quien está tipeando cuando lo encuentre. Por ti, hagan silencio. Ahí estamos, volvimos. Me retumbaba todo con el teclado. Bueno, sigamos pensando uno a muchos. ¿Se les ocurre alguna? La carrera se relaciona con uno a muchos estudiantes. No, tampoco. A ver, el estudiante puede estar haciendo más de una carrera en simultáneo, tranquilamente. Así que no. Esa tampoco. Estudiante con examen. A ver, pensemos. Ok, voy a pensar, las que dijo Franco me gustan, las voy a pensar de abajo hacia arriba, ¿sí? Materia y horario. La materia se podría dar en muchos horarios distintos, hasta esa parte está bien, ¿sí? Ahora bien, en un mismo horario podría haber muchas materias también, que es lo que suele pasar. Así que esa tampoco me gusta. Materia con clase, no sé a qué te referís con clase, a comisión supongo que te referís. La materia podría tener muchas comisiones y cada comisión pertenece a una única materia, eso estaría bien, ¿sí? En caso de que clase quiera decir comisión. Así que materia-comisión parecería ser una relación válida. Y la otra que me diste es estudiante-examen. A ver si la comprendo. El estudiante puede rendir muchos exámenes y cada examen es de un único estudiante, ¿sí? Salvo que sea un TP en grupo o algo muy puntual, esa me gusta también, esa está bastante bien. Igual de las tres que dijiste me quedaría con materia y comisión. Sigo leyendo el chat a ver qué más. Habría que ver... Ok. Materias con ingresantes. ¿A qué llamas ingresantes? Sí, pero son los estudiantes, es la misma relación de estudiante-materia. Acá me preguntan materia con ingresantes. Los ingresantes son un formato particular de estudiantes, pero esa relación ya está dada por estudiantes y materias. Sigo leyendo acá lo que dice Dana. No sabría qué nombre ponerle a una entidad, pero podría ser estudiante y el usuario del campus. Efectivamente, bien. Mientras yo les iba preguntando, esa era la que yo tenía guardada como en el tintero, ¿no? Que cada estudiante tiene un login para el campus, ¿sí? Entonces, el login es de un único estudiante y el estudiante tiene un único login, pero bueno, ya utilizamos la 1 a 1, pero lo que decía Dana está perfecto en ese sentido, ¿sí? Materia a campus,
Cada materia tiene un único campus y técnicamente no hay campus compartido en ninguna materia. Esa sería un 1 a 1 también, ¿sí? Entonces, esa no me parece tan clara, así que por ahora gana comisión. A ver si se les ocurre alguna otra más. Si no, dejamos comisión y damos por cerrado este repaso de relaciones. Estudiante con país, a ver, el estudiante es de un único país y de un mismo país podría haber varios estudiantes, esa está buena, esa es de uno a muchos, efectivamente, pero por ahí no está tan asociada a la facultad, ¿no? Es más intrínseca a la persona o al estudiante, por eso la ignoro, como ignoré el domicilio. ¿Sí? Me gustaría que sea algo más ligado a la universidad, pero no estaba mal. El estudiante y la tesis, esa me gusta también, ¿no? Cada estudiante tiene una única tesis asociada para graduarse y hace un par de años que la tesis se puede hacer en grupo, o sea, la misma tesis podría pertenecer a muchos estudiantes en simultáneo. Así que esa podría ser, ¿sí? Entonces tenemos tesis y comisión que cumplen con lo que acabo de pedir y ya analicé todas. No sé si se les ocurre alguna más que quieran analizar, si no ya voy dejando una de esas. Reitero, esto es un repaso de las relaciones, por eso lo estoy así charlando tanto, para que identifiquen bien qué tipo de relaciones son en cada uno de estos casos. ¿Todo bien hasta acá? ¿O se les ocurre alguna otra entidad que quieren ir charlando la relación? Estudiantes con boleto de transporte. ¿A eso te referís? Estudiante con inscripción. Bueno, la inscripción también, ¿inscripción a qué? No, porque la inscripción es medio amplio. Inscripción al final, inscripción a la materia, inscripción a qué. El estudiante se puede inscribir a un montón de cosas y cada vez que se inscribe, esa inscripción está asociada a un único estudiante, así que eso está bien. Habría que modelar bien la parte de inscribirse a qué, ¿no? Entonces, el estudiante tendría una relación con la tabla de inscripción y la inscripción podría estar ligado o a la materia o al final o alguna otra cosa que no se me viene a la mente. Pero a priori estaría bien. Esa no la entiendo. Estudiante a boleto estudiantil. Al plan, ok, al plan de, no sé cómo se llamará ahora, pero el plan de descuento a estudiantes universitarios. Bueno, es igual que el login, porque si te pones a pensar es como lo mismo que un logueo o que una identificación única con una app, con una página o con cualquier cosa. Entonces, el estudiante va a tener un descuento estudiantil y ese descuento va a estar aplicado a un determinado estudiante. Así que sería un 1 a 1. Salvo que lo pienses como una tabla que se llame descuentos, promociones, descuentos, boleto, que ahí podría ser que una misma persona, que para un mismo descuento lo tenga muchos estudiantes, ¿sí? Eso, en ese sentido también sí podría ser uno a muchos. Pero bueno, otra vez, no estaría tan ligado a la universidad en sí, estaría más ligado por ahí al transporte y no tanto a la universidad. Bueno, dicho esto, contacto lo mismo que dije del domicilio, ¿sí? Y que es como muy propio del estudiante, no estaría mal, pero estudiante tiene un contacto y ese contacto debería ser solamente del estudiante, no tendría que haber un contacto compartido, aunque entiendo que por ahí sí, si alguien por algún motivo no quiere tener celular, puede poner el celular de otra persona y listo. Pero también estaría más ligado a la persona en sí que a la universidad. Bueno, dicho esto, terminamos ahí con el debate de relaciones. Vamos a poner la que más me gustó de todas las que estuvieron diciendo, la de comisión. Comisiones. Las comisiones tienen un ID, tienen un nombre o una franja horaria, un horario. ¿Sí? Cuando digo horario me refiero al término más general, es decir, a día y hora, ¿sí? Todo junto. En este caso no nos importa tanto el dato. Bien, comisión, y ahí lo tenemos. Bueno, entonces las materias tienen muchas comisiones y las comisiones son de una única materia, ¿no? Si no sería un desastre que las comisiones sean de muchas materias. Sería muy desprolijo todo. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Dónde tendría que ir la foránea en este caso? En materias, ok. ¿Dónde iban las foráneas?
Luca, sí, lo que dije recién, el horario es todo, o sea, es el date time, ¿sí? Tanto el data como el time, las dos cosas, es la fecha y el time. Eso igual hay que modelarlo mucho mejor, ¿sí? Porque la comisión tiene muchos horarios, muchos días, ¿sí? Yo acá lo simplifiqué mucho para no perder el foco, ¿sí? Porque ni siquiera, no sería ni data, ni time, ni data time, ¿sí? Sería una relación con otra tabla, con tabla días y con tablas horarios, porque la misma comisión se podría dictar muchos días y en distintas franjas horarias. Entonces, no sería ni siquiera un atributo, ¿bien? Bueno, entonces, ¿de qué lado va la foránea en materias y comisiones? Efectivamente, entonces va en comisiones, ¿sí? No va en materias, ¿sí? Que alguien había dicho. O sea, primero existe la materia y en base a que existe la materia, recién ahí creamos las comisiones. Entonces la materia tiene que existir, ¿bien? Entonces esto quedaría así. Las comisiones tienen la foránea de la materia, ¿ok? Bueno, de esta forma ya tenemos nuestra base de datos creada. A modo de simplificar, tenemos 1 a 1, mucho a muchos, con su tabla intermedia, y el 1 a muchos, ¿bien? Bueno, siguiente paso que vimos la clase pasada es pasarlo justamente a SQL, a comando, ¿sí? A código fuente, ¿bien? Vamos a hacer eso. Veníamos acá a estas opciones, Forward Engineering. Acá, bueno, elegimos la conexión que tenemos activa. En este caso la mía se llama Nicolai, es del tipo estándar. Acá elegimos qué cosas no queremos generar código fuente. En este caso lo dejan como viene por defecto, porque tampoco no tenemos nada de todo esto, así que no nos importa. Le damos play. Nos adelanta un poco cuántas tablas hay, cuántas vistas, cuántas rutinas, subrutinas, cuántos triggers y cosas que no vemos en esta materia. Así que acá básicamente nos va a interesar cuántas tablas tenemos en la base de datos. Le mandamos play y acá nos genera todo el código fuente, ¿sí? Si quieren lo pueden copiar, pero igual no es que se va a perder. Apretan next y esto ya automáticamente lo ejecuta. ¿Qué quiere decir que lo ejecuta? Que si uno vuelve a la parte de código, que es lo que está acá, habíamos visto que a la izquierda aparecen todas las bases de datos que tenemos, ¿sí? En este caso yo acá tengo un montón de bases de datos. Vemos que la de esta base de datos, la que hicimos recién, no aparece, ¿sí? La base de datos que creé recién se llamaba 5 del 5 o algo así. Si yo aprieto refresh, este botoncito es fundamental, ¿sí? Aparece justamente lo último que hice. Entonces acá, base de datos 5 del 5. Esta es la que acabo de crear. Bueno, vamos a inspeccionarla. Apretando clic acá a la izquierda en ese triangulito, me empieza a decir, me empieza a desmenuzar esta base de datos. Me muestra cuántas son las tablas, cuáles son las vistas, procedimientos y funciones. Vistas, procedimientos y funciones son tema de base de datos 1, así que no lo vemos. Vamos a las tablas. Las tablas, acá aparecen las tablas que estuvimos creando, comisiones, estudiantes, la intermedia, historial académico y materias. Y habíamos visto que si entrábamos a cada una de estas tablas, nos empiezan a aparecer un montón de cosas. En particular, lo que más nos va a importar son las columnas, ¿sí? Donde tenemos todos los atributos que estuvimos trabajando y en caso que tenga, las claves foráneas, ¿sí? Acá tenemos todo bien desmenuzado nuestra base de datos, ¿ok? Luego, habíamos visto estos dos botones, ¿sí? Se ven súper chiquitos, pero no sé cómo agrandarlo. Tenemos el comando que vemos acá, el cuadradito este, lo que hace es, nos muestra estructuralmente a la tabla, es decir, la muestra como una hoja de cálculos, como filas, columnas, donde acá aparecerían todos los datos que tenemos. En este caso, obviamente, todavía no tengo datos. Y lo otro que podíamos apretar es acá, la llave, ¿sí? Esta llave lo que nos permite es modificar cada una de las tablas. Si por algún motivo, luego de hacer el DER, nos damos cuenta que hay un error en algo, estamos a tiempo de modificarlo. Si uno puede modificar cualquiera de estas cosas, apretar aplicar, y eso ya impacta sobre nuestra base de datos. Bien, entonces, bueno, eso es lo que vimos la clase pasada. Un detalle no menor es que cuando uno tiene más de una base de datos, cuando uno empiece a codificar acá, cuando uno empieza a tirar líneas de código, es fundamental que uno le indique a su IDE con qué base de datos va a trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tenés un montón, esto tranquilamente no sabe a cuál se refiere, porque imagínense que yo acá tengo como 15 bases de datos, es muy probable
que haya alguna tabla repetida en alguna de todas estas bases de datos. Entonces, si yo pongo que quiero hacer algo con la tabla estudiante, es muy probable que exista un estudiante en algún otro lugar y no sepa a cuál se refiere. Entonces, es fundamental elegir la base de datos. Para eso existe el comando use y pone el nombre de la base de datos. En este caso se llama clase 5 del 5. Entonces, de esta forma se elige cuál es la base de datos con la que voy a trabajar. Ahora, aumento un poquito el tamaño. ¿Qué pasa cuando hicimos eso? Cuando hicimos eso, es probable que no lo hayan notado en el compartir pantalla, pero pasó a negrita el 5 del 5. 5 del 5 estaba como más grisecito, era porque no lo estaba utilizando. Ahora está en negrita, quiere decir que es la tabla sobre la que yo voy a aplicar todos los comandos que ponga. Cada comando que yo ponga se va a aplicar sobre esa base de datos. Es fundamental que en esta materia el código fuente no es algo que se ejecuta todo el tiempo. El código fuente, acá de hecho no se llama código fuente, acá se llaman líneas o instrucciones de consultas. Son acciones que uno realiza una única vez. ¿Sí? Una vez que uno las realiza, no le interesa volverlas a realizar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo queda almacenado. ¿Sí? No es como antes que teníamos que estar ejecutando todo el tiempo para que las acciones aparezcan, se ejecuten en memoria y en base a eso tener nuestro programa. Acá no, una vez que uno hace lo que tiene que hacer con la base de datos, ya está, no tiene que hacerlo nunca más. Es por eso que no es tan importante el código fuente como les mencioné en la clase pasada. ¿Sí? Bien, entonces, lo otro que estuvimos viendo en la clase pasada es que ya sabemos crear nuestra base de datos en base al DER, pero la base de datos viene vacía. Entonces, vamos a recordar cómo se hacía para insertar datos. Bien, ¿cómo se hacía esto y qué cuidado había que tener? Vamos a comisiones. Supongamos que voy a comisiones y muestro las comisiones. Bien, acá tenemos comisión. Voy a ir cargando algunas cosas. ¿Qué pasaba si yo quiero generar la comisión? José, no te entendí. Si vos pones use, estás eligiendo con qué base de datos vas a trabajar. Entonces, si lo pones 2 veces, elegiste una base de datos y después elegiste otra. O sea, básicamente elegiste una. ¿Sí? No sé si te respondí, pero el use elige la base de datos. Entonces, si lo apretás, si lo pones 10 veces, se va a quedar con la última, no importa cuáles fueron las primeras 9. Efectivamente, acá lo que está diciendo Tiago. Si yo quiero cargar las comisiones, habíamos visto que voy a necesitar el ID de la materia. Y la materia no está creada, entonces no podemos empezar por comisiones. ¿Sí? Vamos a estudiantes. Si yo quiero generar el estudiante, ¿puedo o no puedo? Verdaderamente sí. ¿Sí? El estudiante verdaderamente no necesita nada, así que voy a generar algún estudiante. Vamos a el estudiante 1, que se llama Nico Pérez, y vamos con el estudiante 2, que se llama Tiago. Tiago García. Bueno, no era García, leí cualquier cosa, pero no importa. García. Una vez que generamos esto, también otro foco de error importante, más que nada cuando vayan a trabajar con su TP o algo parecido, es que no lo dejen así, porque parece que está cargado, pero no está cargado. Va a estar cargado recién cuando aprieten aplicar. Yo acá voy a apretar aplicar, ¿y qué es lo que aparece? Aparece el código fuente que se va a ejecutar. Vamos a inspeccionar un poco cómo es este código fuente, donde la clase pasada vimos que básicamente estamos haciendo lo que se llama CRUD o ABM, altas, bajas y modificaciones. Este sería el equivalente a la alta de un dato en nuestra tabla. Miremos cómo es. Se parece mucho a los constructores que habíamos visto en programación y en algoritmo y estructura de datos. Yo me estoy parando en una estructura, o en este caso en una tabla, ¿sí? La estructura estudiantes, que está dentro de esta base de datos, o pensando en IED o en programación, la struct estudiantes. Esa struct estudiante tengo que construirla, entonces envío los parámetros que necesito. Acá estoy diciendo, bueno, la información que voy a enviar es el ID del estudiante, el nombre y el apellido en este orden, y luego qué valores recibe. ¿Sí? Entonces se parece mucho a un constructor. Entonces estoy enviando el 1, el Nico y el Pérez para incorporar a esta instancia. Y lo mismo con el otro. Aprieto a aplicar y efectivamente esto ya quedó cargado. ¿Cómo me doy cuenta que quedó cargado? Bueno, sencillo. Si quieren cierro todo, vuelvo a entrar a estudiantes y efectivamente los datos están cargados. Bien. Ya tenemos el estudiante. Pasemos a historial académico, por ejemplo. Historial académico, ¿qué necesita? Necesita, obviamente, un ID para el historial académico, un detalle,
que no he sido muy claro con esto, que puede ser muy buen estudiante, y el estudiante al cual está asociado. Está asociado al estudiante 1, es por eso que necesito tener al estudiante, y este otro que esté asociado al estudiante 2. Vamos a poner muy malo. Obviamente el ID del historial académico no tiene por qué ser igual que el del estudiante, ¿sí? Acá casualidad porque estoy creando muy pocos registros, y pasa lo mismo, al poner aplicar se generan los insert sobre esta tabla. Listo, ya tenemos estudiante y tenemos calendario académico, bien sencillo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, detecto un error? Por ejemplo, Nico está mal escrito, Nico lo escribí con minúscula. Supongamos que quiero modificarlo. Bueno, es bien sencillo. Simplemente lo modifico, ¿sí? Modifico a Nico y aprieto aplicar. Al apretar aplicar, aparece el otro comando, que este sí creo que no lo había, no me acuerdo si había hecho un cambio, que miremos cómo es. Es automático, así que no hace falta saber mucho, pero bueno, la palabra clave es update. ¿Sí? Entonces, altas, bajas y modificaciones, esto no es otra cosa más que una modificación. Se parece mucho a los setters que vimos en algoritmos de estructura de datos o en programación. Básicamente es un setter. Es un setter de una determinada instancia. ¿Cómo sé yo cuál es la instancia? Bueno, tengo que aclararlo de alguna forma. Estoy diciendo, voy a modificar el nombre de una instancia por Nico. ¿Sí? Ahora, ¿de qué instancia? Bueno, cuando la instancia tenga el ID igual a 1, voy a modificar a Nico como un nuevo nombre. Entonces, este se parece, reitero, mucho a los setters. ¿Sí? Entonces, de esta forma ya aparece Nico guardado en la tabla. ¿Bien? ¿Atacábamos bien? Ya tenemos las altas y las modificaciones, los insert y los update. De todas estas cosas, ustedes tienen que identificar el comando básico. ¿Sí? No hace falta que sepan la codificación, hacerla de cero. No se va a evaluar que sean muy buenos con la sintaxis, pero sí que sepan identificar lo que hay que hacer. ¿Sí? O sea, que sepan cuándo hay que hacer un insert, que sepan cuándo hay que hacer un update, o que sepan cuándo hay que hacer todos los otros comandos que vamos a ir viendo a partir de la clase que viene. ¿Sí? No se va a evaluar la sintaxis, pero sí que digan, bueno, acá tengo que hacer un join, un group by, un order by y todo lo que vamos a ir viendo. ¿Bien? Por eso que no le doy mayor importancia a cómo es la codificación, más allá de las palabras claves. En este caso, la palabra clave era un update para setear información, o sea, update set, y la condición que se tiene que cumplir, el where. ¿Sí? Habría algo que ver para eliminar un dato. No sé si te entendí. De hecho, ahora iba a eliminar un dato. Por ahora solamente hice altas e hice bajas. Hice altas y hice modificaciones. Nos faltarían ver las bajas. Hagamos una baja, a ver cómo queda. ¿Sí? Voy a borrar esto. Vamos a el estudiante. Voy a dar de baja a un estudiante. Por ejemplo, voy a dar de baja a Tiago. Aprieto secundario, borrar. Parecería ser que ya lo borré, pero nunca se confíen. Aprieten aplicar. Miremos cómo es la baja. La baja es muy parecida al seteo, porque de hecho lo estoy modificando. ¿Sí? Estoy borrando una instancia del estudiante cuando se cumpla que el estudiante es el ID número 2. Yo acabo de elegir a uno. Bueno, ese que estoy eligiendo es el que tiene ID número 2. Apretamos play y listo. Y ahí se borra. ¿Qué ocurre? Bueno, ya lo vimos, ya apreté play antes de decirlo, pero ¿qué está pasando acá? ¿Qué pasó? Medio que lo dice acá la consola, pero sin leer lo que creen que está pasando. Traté de eliminar al estudiante número 2 y no pude, ¿no? Sin leer lo que está diciendo acá, ¿qué creen que está pasando? A ver, me están diciendo dos cosas distintas. Voy a borrar todo otra vez, o sea, voy a volver atrás, voy a hacer de cuenta que no pasó nada. Me dijeron dos cosas distintas. Me dijeron, el estudiante está siendo usado por otra persona, o algo así, y el estudiante está en otra tabla también. Entonces, ¿cuál creen que es el problema? Efectivamente, o sea, yo estoy borrando algo que pasaba. Si no me equivoco, en historial académico. En el historial académico yo necesito hace 2, entonces no puedo borrarlo así porque sí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo deberíamos hacer esto? Efectivamente, lo que está diciendo Martín, así como hay un orden importante para crear las cosas, yo primero necesito al estudiante para después generar el historial académico, no puedo borrar al estudiante porque me quedó el historial académico asociado a alguien que no puede ser. ¿Sí? Entonces, hay dos opciones. Opción número 1, que es la más sencilla, que es la que seguramente terminemos haciendo, es
Primero chequeo si hay un historial académico, ¿bien? Y en caso de que haya, lo borro y después recién borro a la persona. O sea, lo hago en el orden inverso en el que hice el insert, ¿bien? Y hay otra forma, que es la siguiente. Vamos a inspeccionarlo así. Voy a ir a historial académico y voy a ir a refactor, ¿sí? Voy a reparar qué cosa. ¿Qué cosa les parece que tendría que modificar de esto? Estoy parado en historial académico. Para que la for key pueda ser nula. Bueno, eso que me está diciendo Darío es buena. No la pensé. Lo voy a probar en vivo, nunca lo probé. Me está diciendo, ¿podríamos dejar que la foránea sea nula? ¿Sí? O sea, me está proponiendo esto. Que la foránea la podamos dejar como nula. ¿Sí? Vamos a probarlo. Apreté aplicar, miren todo lo que pasa para que pasarla a nula. O sea, no es tan directo todo lo que hay que hacer. Esto por suerte lo resuelve. Ya lo pasé a nula. Reitero, estoy probando en vivo esto. ¿Qué creen? ¿Va a funcionar o no va a funcionar? Clave foránea, ahora, vuelvo a mostrarlo, historial académico es exactamente igual que antes, solamente que su foránea puede ser nula. Entonces mi pregunta es, ¿qué creen? ¿Yo voy a poder borrar al estudiante ahora? ¿Sí o no? De hecho, ya lo voy a ir haciendo. Eliminar. ¿Qué creen? ¿Va a funcionar o no va a funcionar? Voy a decir lo que yo pienso antes de hacerlo. Así si quedó mal, quedó mal. Pero primero me gustaría que me digan ustedes qué creen que va a pasar. No creo que funcione, dice Darío. ¿Por qué? ¿Por qué pensás que no va a funcionar? Porque efectivamente, a ver, yo al borrarla, a ver, para mí tampoco va a funcionar. ¿Por qué no creo que vaya a funcionar? Porque yo al borrar, no hay ningún vínculo con el nulo. O sea, mi historial académico va a seguir asociado al 2. Yo estoy borrando el 2. O sea, el vínculo sigue existiendo. Me parece yo que con el nulo no estoy solucionando nada. Vamos a probarlo, pero para mí no tendría sentido que funcione y efectivamente no funciona. Me salió bien la improvisación. A ver, que pueda ser nula no quiere decir que pueda ser un número cualquiera. O sea, yo acá estoy diciendo que la relación es con el 2. Y si el 2 no existe, esa relación está haciendo aguas. Entonces, efectivamente, esto no funcionó. Era buena igual, ¿sí? Fue un buen intento, pero efectivamente no funciona, ¿sí? Entonces, volvamos a donde estaba. Estaba en historial académico, yo les mostré esto, y por acá me dijeron, bueno, che, hace que la foránea sea nula. Y eso no funcionó, así que lo vuelvo a dejar como estaba. La foránea ahora es no nula. Pero ¿con qué creen que habría que trabajar para que esto de verdad se pueda hacer? ¿Con qué les parece que habría que trabajar? ¿Cuál de estos datos es el que habría que toquetear? Tanto o de historial académico o de estudiante. Voy a entrar a estudiante. A ver, si yo modifico algún dato de lo de estudiante, ¿creen que voy a salvar este problema o no? Reitero, sin saber mucho, simplemente con intuición. Parecería ser que nada de lo que yo ponga acá va a hacer que pueda borrar o no al estudiante. Parecería ser que no hay mayores cosas, ¿no? Entonces, efectivamente, de haber un cambio, seguramente esté en el historial académico. ¿Y cuál de estos atributos podría ser el importante como para trabajar? ¿Cuál es el que me genera el problema, no? Quizás es tan obvio que no se entiende la pregunta, pero bueno, efectivamente, de haber un problema, el problema está acá. Es por eso que me propusieron pasarlo a nulo. Pero bueno, entonces veamos un poquito cómo es la estructura interna de la clave foránea. Entonces, para eso tenemos una partición de opciones en particular, que es esto, for key. Bueno, en for key miremos lo que hay. Me dice, ¿cómo se llama la relación? Internamente la relación se llama, lo voy a agrandar un poquito, tiene un nombre espantoso, pero bueno, se llama for key, historiales académicos con estudiantes. Acá aparece un 1, porque seguramente en algún momento lo hice 2 veces, pero si no, la primera no tiene número, la segunda se llama 1, 2, 3, etc. Y me dice, ¿con qué relaciona las tablas? Me está diciendo que me está relacionando con la tabla estudiante y me lo relaciona por medio del ID del estudiante, ¿sí? Entonces, me corro un poquito acá, me está diciendo que mi for key se llama estudiantes ID del estudiante y me lo relaciona con el ID del estudiante. Bien, así se lee esto. ¿Me siguen hasta acá? ¿Cómo se llama la foránea? ¿Con qué tabla hace la relación? Y por medio de qué columnas lo hace.
Acá estoy diciendo que esta columna tiene que ser exactamente igual a esta para que la relación exista. ¿Bien? Eso todo de forma automática, yo no toqué nada. Lo que vamos a tener que cambiar es esto que está acá. Miremoslo. Tenemos estas dos opciones de configuración de las relaciones, que básicamente es cómo trabajar en base a un borrado y cómo trabajar en base a una actualización. Por defecto viene en restrict. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir justamente lo que está pasando, que está restringido el borrado y la actualización si el campo es un campo clave o un campo foráneo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es pasarlo a cascada. ¿Qué es cascada? Es que si yo borro una instancia de algo, en cascada, justamente de arriba hacia abajo, se va a borrar todo lo que esté asociado a este campo. Es decir, que si yo borro a un estudiante, cualquier cosa que esté asociada a ese estudiante va a desaparecer. ¿Bien? Entonces, esto es el formato cascada, que es una forma de agilizar un poquito esto del borrado y de la actualización. De la misma forma, si yo actualizo la clave primaria del estudiante por algún motivo, le cambio el legajo, ese legajo va a impactar en todas las relaciones, se va a cambiar en todos lados. Eso quiere decir que sea en cascada. ¿Sí? Que si yo hago un cambio, eso va a impactar en todas las foráneas que estén asociadas al mismo. ¿Bien? Entonces, pasé esto a cascada y ahora vamos a probar cómo quedaría. Vamos a estudiante. Acá, vamos a estudiante. Tengo los dos estudiantes y voy a borrar al estudiante número 2. Lo borro, aplico. El comando es el mismo. Y ahora sí funcionó. ¿Sí? Quiere decir que el estudiante ya no existe más. Por más que actualice la tabla 1000 veces, el estudiante ya no existe. Y si vamos al historial académico, el historial académico es uno solo, porque se borró la instancia del estudiante que borré. ¿Ok? Entonces, eso sería borrado o actualización en cascada. Como dice Darío muy bien, pasarlo a cascada no es que hay que hacerlo siempre, de hecho por defecto viene en restricción, ¿sí? Y es lo correcto, o sea, por lo general uno no borra y borra todo, ¿no? Porque el historial académico estaría bueno no perderlo en algún caso. Entonces, efectivamente, por lo general no se lo pone en cascada. Yo acá estoy explicando la limitación y cómo solucionarlo, ¿bien? Pero por lo general uno primero verifica si hay historial académico, lo borra si quiere, y si no, después borra al estudiante, o más aún, al estudiante le pone un atributo que se llame activo, por ejemplo, y el borrado del estudiante, en vez de ser físico, lo hace lógico. Entonces, cuando uno borra al estudiante, verdaderamente lo pone como false, o sea, como estudiante inactivo, pero no borra la información físicamente. Entonces, acá simplemente les estoy mostrando la característica de las relaciones. ¿Bien? Relación en cascada o no en cascada. Entonces, la respuesta es que cuando ustedes trabajan, cuando ustedes hagan un TP de verdad, en orientación a objetos 2, seguramente van a tener que hacer este tipo de cosas con un front, con una página web. No pongan todo en cascada así de una, sino que simplemente tengan cuidado con las restricciones, vean de dónde surgen las restricciones y vean cómo solucionarlas. No quiere decir borren todo y ya fue, ¿sí? Porque la información por lo general no hay que borrarla, sino que hay que dejarla visible o invisible. Reitero, cascada no es la mejor solución. Cascada es la peor solución, de hecho, ¿sí? Porque borra toda la información. ¿Sí? Supongamos que ustedes, como estudiantes, hoy van y acribillan a uno, mañana van y vienen armados, entonces la UNLA les da de baja de estudiantes. No puedo perder la información de todo lo que hicieron en el pasado, porque dentro de 5 años vuelven y siguen siendo el mismo criminal que hace 5 años. Entonces, no quiero que el historial académico se pierda, ¿sí? Entonces, eso habría que manejarlo de alguna otra forma. Esa otra forma, por lo general, se llama baja lógica, ¿sí? Con algún atributo que dice activo o no activo. Si borro un estudiante con el ID 2 y tengo muchos más con ese ID, ¿no se usa más? El ID es único. No puede haber otro con el ID 2. ¿Sí? No sé si eso preguntaste. De hecho, voy a generar otro estudiante. Vamos acá, voy a venir a estudiante y voy a generar otro. Vamos a ponerle Brenda y vamos a ponerle Gómez. Vamos a apretar aplicar. ¿Qué pasó? Ah, bueno, me olvidé el ID, ¿no? Vamos a ponerle el ID 2. No sé si esto es lo que me estás preguntando. O sea, si puede haber otro ID 2. ¿Eso me estás diciendo? A ver, ID 2 hay uno solo.
No, no es que surgen dos. No sé si entendí la pregunta. Sí, sí, de hecho, bien, entonces la pregunta era lo que yo había pensado. Mira, creé otro estudiante y el estudiante es el 2. O sea, una vez que yo lo borro físicamente, el 2 lo puedo volver a utilizar. ¿Sí? No, no hubo problema con eso. ¿Bien? Lo que yo planteaba es que muchas veces se agrega un atributo activo o inactivo, donde aparecen en true y en false. De esa forma, el 2 va a seguir existiendo, va a estar en false, o sea, va a estar en inactivo, pero el 2 va a estar todavía. Entonces ahí no podría utilizar otro 2, tendría que usar el 3, obviamente. Bien, entonces tu comentario estuvo correcto, pero bueno, si lo borro físicamente, el 2 está disponible otra vez para que lo vuelva a utilizar sin problemas. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos cómo se insertan, es decir, la alta, tenemos la modificación y tenemos el eliminado. Bien, nos falta, ¿qué cosa nos falta? No, porque en castellano uno pierde de vista una de las letras, ¿sí? En castellano se llama ABM, altas, bajas y modificaciones. Sí, que ya lo vimos, ya vimos cómo hacer altas, cómo hacer bajas y cómo hacer modificaciones, pero muchas veces a esto se lo llama en inglés. ¿Cómo son las siglas en inglés de estas acciones? Yo en programación cuando lo explico lo llamo ABM también, pero tiene otro nombre. No, no es HDM. HDM me suena más a, no sé, me suena a un conector como el HDMI. No, efectivamente, estas acciones en inglés por lo general se llaman CRUD. ¿Qué quiere decir CRUD? Bueno, update, delete, create y la R me está faltando. ¿La R de qué creen que es? Porque en castellano se pierde un poco esa letra. Efectivamente, como dice Agustín, read, lectura. Entonces, ¿cómo ver, cómo visualizar o cómo leer esa información? Y eso lo venimos haciendo a cada rato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo a cada rato estoy apretando este botoncito y ese botoncito me lee la información. Bueno, sobre esa R lo vamos a trabajar en un ratito, pero efectivamente nos queda como la lectura de la información todavía. Pero bueno, los tres pilares ya los tenemos, alta, bajas y modificaciones, ya está listo. Bien, sigamos. Otra cosa con la que no quiero perder el foco es, ya sabemos crear datos, ya sabemos modificarlos, actualizarlos, borrarlos, etc. Ahora pasemos un poquito a las relaciones, que era donde quería ir. Vamos a apretar control B. Yo tenía guardado acá el historial, en el historial del control C, la creación de la tabla, que esto se generó de forma automática, pero me gustaría que nos enfoquemos en las relaciones. Bueno, acá estamos. Tabla estudiante, tabla materias, tabla estudiante materias, esta de la tabla intermedia, ¿sí? Entonces, esta tabla, ¿qué era? ¿Qué relación era? ¿Uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos? ¿Qué era? ¿Se acuerdan? Era el N, ¿sí? Pero bueno, el N, ¿cómo se veía? El N se veía así, de esta forma. Básicamente el N habíamos visto en la clase pasada que no era otra cosa más que dos uno a muchos. ¿Sí? Si uno lo mira con calma, el muchos a muchos no existe, sino que son dos uno a muchos. Entonces, vuelvo acá al código fuente. Entonces, esto no es otra cosa más que un 2 por 1 a n. Tenemos dos relaciones del tipo 1 a n. Vamos a ver eso cómo se modela en el código fuente. ¿Sí? Entonces, miremos cómo queda. Esperen que acomodo un poquito la pantalla. Bien, no voy a poder hacer que vean todo. Ahí estamos. Miremos cómo queda. Tenemos estos dos índices, las dos foráneas, y cómo es la relación. O sea, la sintaxis automática que viene es bastante tediosa, pero miremosla rápidamente. Esta es nuestra primera relación. ¿Sí? Esta primera relación es la que me vincula con el estudiante por medio de la ID del estudiante. Cuando se genera esta clave foránea, automáticamente la acción que se genera con el borrado y con el actualizar aparece como no acción. O sea, como que no hago nada cuando borro y actualizo. Es por eso que apareció la restricción. Si uno acá hubiera puesto Cascade, ya el problema aparecía resuelto, ¿sí? Porque ya iba a aparecer configurado como cascada en el borrado, ¿bien? Pero bueno, enfoquémonos. Acá está la foránea que me dice que está relacionando con el estudiante por medio del ID del estudiante y después acá tenemos la otra foránea que me relaciona con la materia con el ID de la materia.
Entonces, esta es una de las 1 a muchos y esta es otra de las 1 a muchos. ¿Bien? Entonces, las dos 1 a muchos aparecen acá en esta tabla intermedia. Sigamos avanzando. Historiales académicos. ¿De qué tipo era la relación historial académico? No, Darío. De hecho, muchas de las cosas que aparecen acá de forma automática no hace falta ponerlas. El índice no hace falta ponerlo. Y el delete y el update y la acción a ejecutar tampoco. ¿Sí? Yo en la clase pasada creo que les dejé un videito donde creo una tabla de 0 con los comandos mínimos que se necesitan y son muchos menos que esto. ¿Sí? Verdaderamente son muchos menos. ¿Sí? Son muchos menos. No hace falta ponerlo. Bueno, volvamos acá. Historiales académicos. Historial académico, ¿de qué tipo era? 1 a 1, bien. Miremos cómo es la relación. Se define el índice, otra vez, se define la foránea, y me dice que voy a estar relacionando el estudiante con el ID del estudiante. Bueno, entonces, no sé si se está notando lo que quiero que vean, pero, ¿qué diferencia hay entre una 1 a 1 y una 1 a muchos? Voy a tratar de que se vean las dos cosas juntas, pero no lo voy a lograr. ¿Qué diferencias hay? Porque arriba hice uno a muchos y abajo hay un 1 a 1. Bien, ahí creo que se ve todo junto. Comparemos esto con esto. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué es lo que cambia en la relación? Como para poder identificar que es 1 a 1 o 1 a muchos. Acá me dicen el constraints. A ver, las tablas, en este caso era una tabla intermedia, pero la tabla podría ser cualquier otra. Cuando yo estoy generando la foránea, ¿no? ¿Qué cambió acá? Si es que cambió algo. Si uno lo mira con mucho cariño, más allá del nombre de las cosas, es ¿cómo se llama la foránea? ¿Cómo se llama la foránea? ¿Cuál es la llave de esa foránea? O sea, ¿cómo se llama el nombre de la llave? ¿Cómo se llama el nombre de esa llave? ¿A qué tabla me hace referencia esa relación? ¿A qué tabla me hace referencia esa relación? ¿Qué acción quiero realizar cuando borre o actualice un dato? ¿Qué acción quiero realizar cuando borre o actualice un dato? Verdaderamente no hay ningún cambio interno en las relaciones 1 a 1 y 1 a muchos. Las 1 a 1 y 1 a muchos internamente en código fuente se modelan igual, o sea, no se modelan, perdón, se ejecutan igual. O sea, para MySQL las relaciones 1 a 1 y 1 a muchos son exactamente iguales. O sea, no cambian en nada. O sea, uno tiene que saber un solo tipo de relación. Simplemente con pensar de qué lado va la foránea, basta y sobra. Y después teníamos comisiones. Comisiones tenía una relación de 1 a muchos con materias. Y miremos la relación como es. Es cómo se llama la foránea, con qué hago de llave, qué cosa hace de llave para mi foránea, con qué tabla me relaciona y qué accionar tengo. Entonces, ¿cuál es la moraleja en el código fuente de las relaciones 1 a 1, 1 a muchos y muchos a muchos? ¿Cuál es la gran moraleja? Que efectivamente, que a nivel de código fuente son las tres iguales, no cambian en nada, o sea, las relaciones son únicas. A nivel interno, MySQL maneja las tres relaciones exactamente igual. Hay un solo tipo de codificación de relaciones. Entonces, alguien me va a decir, ¿y para qué perdimos 3 clases haciendo un DER, haciendo un diagrama conceptual y hablando de la modalidad y cardinalidad de las relaciones si al fin y al cabo son todas iguales? Entonces, ¿por qué creen que es importante el modelado? Para no perderse. No va por ese lado. Para pulirlo, no tampoco. Para el orden, no tampoco. Cuando tengamos que hacer algo con las bases de datos, todos los que trabajen en base de datos, toda la gente que va a estar codificando y haciendo las consultas y todo lo que sea que haya que hacer, va a tener acceso al DER, ¿sí? Solamente al DER, y en base al DER va a tener que hacer las modificaciones
Entonces, ¿por qué creen que es importante esto de las relaciones 1 a 1, 1 a muchos, 0 a 1, 0 a muchos y todo lo que estuvimos charlando? Si al fin y al cabo internamente son todas iguales. Para poder, no, tampoco. Bueno, va por el lado de Alejo. Efectivamente, es para saber qué cosas voy a poder hacer o no con mi programa. O sea, para poder tener las limitaciones y funciones del programa en cuestión. Es decir, para poder definir si me puedo anotar a 10 materias o si solo me puedo anotar a 1. Si bien internamente se maneja igual, el que esté programando de verdad el software va a tener que tener cuidado con esas limitaciones. Por ejemplo, si el estudiante podría estar en 0 materias, ¿cómo modelar eso? ¿Cómo ejecutar eso? Si bien la relación existe y la relación es la misma que si estuvieran 18 materias, ¿cómo tener cautela sobre ese 0? Un estudiante que tenga 0 materias y que nada se rompa, ¿sí? Que cuando vamos a mostrar materias no se rompa la web, por ejemplo, porque no tiene ninguna materia. O lo mismo en el caso contrario, ¿cómo hacemos para modelar que en una materia no tenga inscriptos? El modelo interno es el mismo, pero ¿cómo haríamos en nuestro software, en el guaraní, para que pueda manejar eso? Entonces, básicamente, es para que la persona que trabaje efectivamente en el backend e incluso la persona que también trabaja en el front sepa cuáles son las variables las variantes, no las variables, perdón, las variantes que pueden surgir en toda la información. ¿Ok? Entonces es para saber si tenemos que estar trabajando con una lista o si no simplemente tenemos que estar pensando en una única instancia o si tendríamos que estar pensando en que no haya instancias. ¿Se entiende? Es solamente para eso, es para que los desarrolladores, tanto del front como del back, sepan que pueden tener muchas comisiones o que pueden tener 0 comisiones, ¿bien? En cada una de las posibilidades que surjan de la materia. Entonces es básicamente para eso, para poder pensar bien todas las variantes, todas las bifurcaciones que pueden surgir en nuestra plataforma. ¿Sí? Es solo para eso, porque internamente se modelan todas igual. ¿Sí? Entonces es por eso que el DER tiene que estar lo más detallado posible, para que no surjan después inconsistencias tanto en el procesado interno, en el procesamiento interno, como en la visualización externa. Bueno, sigamos. Bueno, y lo último que voy a hacer es justamente hablar un poquito de la lectura de los datos, de las consultas sobre los datos. Es cómo hacemos para acceder a la información. Porque obviamente nosotros somos los desarrolladores de la base de datos, pero no todos van a ser los desarrolladores de la base de datos. Va a haber gente que simplemente va a querer consultar la información. O sea, va a haber gente que simplemente va a querer saber cuáles son los estudiantes. Bien. Bueno, ¿y cómo se hace eso? Para poder acceder a toda la información o a parte de la información, lo que vamos a utilizar son algunos comandos como este que aparece acá por defecto. El comando clave de las consultas es el comando select. El comando select me va a decir qué información es la que voy a tener que mostrar o acceder. A la derecha del select va a aparecer cuáles son las columnas que quiero mostrar y luego de un from voy a decir cuál es la tabla en la que estoy trabajando. Voy a sacar esto para que se vea mejor. Vamos a hacer así. Vamos a empezar a tirar nuestras primeras consultas. Bien sencillitas van a ser hoy igual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que voy a acceder, voy a seleccionar la información de todas las columnas, el asterisco significa todas las columnas, que venga de la tabla estudiantes. ¿Sí? Entonces, cuando yo apriete play a esta consulta, ¿qué va a mostrar? Va a mostrar, obviamente, todas las columnas de la tabla de estudiantes. Si yo, por ejemplo, en vez de poner asterisco, pongo nombre, ¿esto qué va a mostrar? Va a mostrar todos los nombres de los estudiantes. Aprieto play y acá aparecen solamente los nombres de los estudiantes. Si yo pongo nombre, coma, apellido, quiere decir que estoy seleccionando la columna nombre y la columna apellido de mi colección de datos de los estudiantes. Ahí lo tenemos, nombre y apellido. Entonces, hasta ahora, comando básico de consultas. Select asterisco from nombre de la tabla. Este es como el comando más básico de todos, es para ver toda la información que hay asociada a una tabla. ¿Sí? Bien sencillito. Bueno,
Para seguir viendo un poquito más de información, estaría bueno que qué pase con la base de datos, ¿no? Para hacer alguna consulta un poquito más rebuscada, ¿qué creen que podríamos necesitar? Filtrar. Bueno, vamos a hacer un montón de cosas copadas, no hoy particularmente. Pero ¿qué problema creen que tiene mi base de datos? Esta la que acabo de crear. Como para que yo les vaya mostrando cómo funcionan las consultas. ¿Qué inconveniente creen que tiene mi base de datos? También es bastante obvio, pero es tan obvio que parece pierde de vista. Que no tiene muchos datos, efectivamente. Entonces, si yo voy a centralizar la enseñanza de los comandos en mi base de datos, verdaderamente va a ser muy triste mi clase, porque con estos dos datos difícilmente puedo hacer mucho. Entonces, la idea de lo que queda de esta clase y de las próximas clases es que trabajemos con alguna base de datos que de verdad está llena, ¿sí? Una base de datos que de verdad alguien completó y completó de forma consciente, ¿sí? Y que no nos tomemos el trabajo de cargar todas estas tablas, porque podríamos estar todo el tiempo. Hay un montón de tablas que vienen prearmadas, que incluso ya vienen instaladas con MySQL. Por ejemplo, tenemos esta base de datos del mundo, ¿sí? Donde aparecen un montón de países y ciudades y qué lenguaje utilizan, la base de datos Word. Y hay otra que también es un clásico, que es la base de datos Shaquila. Es esta que está acá. Entonces, me voy a parar sobre Shaquila, vamos a trabajar un poquito sobre esa, y la voy a seleccionar, ¿sí? Para seleccionarla, podemos apretar este botón de acá. No, miento. Para seleccionarla, hacemos simplemente, ¿dónde está? O sea, para seleccionar la base de datos hay que poner use Shaquila, pero acá también lo puedo hacer con alguno de estos botones. Este. La selecciono como base de datos por defecto. ¿Sí? Secundario, modificar como base de datos o esquema por defecto. O en su defecto podríamos hacerlo como habíamos visto al principio, Shaquila. Entonces, de esta forma, cuando yo ejecuto esto, me elige la base de datos Shaquila como la principal. Esta base de datos es una base de datos que ya viene armada, ya viene cargada, que ya ustedes ya la tendrían que tener disponible si instalaron todo bien en MySQL. Si no la tienen disponible, yo se las dejé en el campus. Voy al campus. Les muestro rápidamente el campus. Vamos a el campus rápido, perdón por el scroll. ¿Dónde está esta materia? Introducción a base de datos, lunes tarde. Acá, en la clase de hoy, tienen la base de datos Aquila y los datos de Aquila. O sea, en el caso que ustedes no lo tengan instalado por algún motivo, van a ejecutar esto y después ejecutan esto y automáticamente la van a tener cargada. Les muestro rápidamente. Acá tenemos las tablas. Acá están la creación de todas las tablas de Aquila. Y acá abajo están todos los inserts de Aquila. ¿Ven? Acá están todos los inserts de los datos, por si no lo tienen instalado. Y para poder hacer las consultas a partir de la clase que viene, está bueno que podamos chusmear un poco el esquema. ¿Sí? Este es el esquema que ya viene prearmado, que uno tiene que conocerlo, porque si uno no conoce el esquema, difícilmente pueda trabajar con la base de datos. ¿Sí? No va a tener ni idea de cómo trabajar o qué cosa hacer. Todo eso lo van a tener disponible en el campus. Para la clase que viene, chusmenlo un poco, ¿sí? Para poder tener una mayor idea de las cosas que vamos a ir haciendo. Bien. De hecho, lo dejo ahí compartiendo. Traten de mirar rápidamente las tablas, a ver si identifican de qué trata, de qué va. Porque hay una tabla sola. Bueno, puede ser que haya una tabla sola y ahora les comento. No sé si es el caso. Ahora chusmeo si hay una tabla sola. Pero chusmeen un poquito las tablas, a ver si se dan cuenta de qué es, de qué va. Y así hacemos algunas consultas. De teatro. Más o menos, podría ser. O sea, se podría aplicar a un teatro, es cierto. Más en el momento que vivimos ahora. A ver, es una base de datos que tendría que chequear en qué momento se la creó. Quedó un poquito viejita, por no decir muy viejita. ¿De qué creen que es? Claro, algo tipo Blockbuster, o sea, de alquiler de películas.
Esto habría que readaptarlo un poco a alquiler de películas o de series en alguna plataforma. De hecho, yo soy bastante más grande que ustedes, no llegué ni a utilizar alquileres de películas, y que ustedes mucho menos que yo, pero creo que nos va a servir para esto. ¿Sí? Más que nada porque tiene un volumen de datos y de tablas bastante importante. ¿Sí? Pero bueno, esto lo podríamos igual readaptar a alquiler o compra de películas o series de Netflix, de Flow o de alguna plataforma, y se podría aplicar bastante bien. ¿Ok? Bueno, pensemos un poquito cómo son estas relaciones, por lo menos algunas, para ver de qué va. Empecemos por acá, que parecería ser lo más sencillo, ¿no? Está todo en inglés, pero creo que se puede llegar a entender. Tenemos, obviamente, un país que tiene ciudades, o sea, cada país tiene muchas ciudades, ¿sí? En cada una de esas ciudades podría llegar a haber muchos domicilios, ¿sí? Me llama que tiene dos relaciones, una N, entre lenguaje y película. Ahora lo vemos, ¿sí? Entonces tenemos países, ciudades, domicilios, por así llamarlo. Vamos a película ahora. La película tiene muchos inventarios, ¿sí? Y el inventario corresponde a una película. Este era parecido a el stock de los autos que trabajamos la clase pasada. No me acuerdo si lo llamamos stock o cómo, pero bueno, la idea es la misma. O sea, una misma película puede estar en varios inventarios, puede estar disponible en muchos stocks distintos. Bien. Y estos inventarios van a estar en alguna tienda, en algún store. Vamos para la izquierda otra vez. Por acá alguien había preguntado el film y el lenguaje. Efectivamente, el lenguaje y film. Pensemos esto, qué tipo de sentido podría llegar a tener, si es que tiene sentido. A ver, analicen esto, a ver si le encuentran sentido, porque está buena la pregunta. El año pasado también me lo hicieron, pero no me lo hicieron al toque. En la clase 2 o clase 3 me preguntaron eso. ¿Qué creen que podría representar esto? ¿Sí? Bueno, efectivamente, como dice Dana, uno podría pensarlo sin mirar la tabla, pero mirando la tabla sale un poquito a la luz, ¿no? Un lenguaje está asociado a muchas películas, y eso está clarísimo, ¿no? En español podría haber muchas películas. Sin embargo, vemos que hay otra relación. ¿Por qué? Porque me está diciendo lo que es el lenguaje original y el lenguaje que podría ser la traducción o el doblaje de cada una de las películas. Es por eso que hay dos relaciones, ¿sí? En español hay muchas películas, pero hay otras películas que no son en español, sin embargo, tienen el doblaje al español. Es por eso que está la doble relación, ¿sí? El modelado está bastante bueno, el modelado este de Saquila. Es como que tiene en cuenta un montón de cosas, y en particular por eso es que está bueno y se lo sigue utilizando para enseñar. Me estaría mal decir NAM. ¿Por qué? A ver, podríamos decir que la película tiene muchos lenguajes y cada lenguaje es de una única película, eso me decís. O sea, pero habría que pasar por una tabla intermedia. O sea, no estaría mal, pero tendrías una tabla intermedia que te pivotea entre los ID de la película y del film. Y de esa forma no sabrías cuál es el lenguaje original y cuál no. ¿Se entiende? O sea, la misma película podría tener película 1, lenguaje 2. Película 1, lenguaje 3. Película 1, lenguaje 5. De esa forma estoy modelando los lenguajes de la película. Pero no sé cuál es el lenguaje original. No sé cuál es el lenguaje nativo. Entonces, de esta forma estoy diciendo más todavía. ¿Sí? No está mal modelarlo con muchos a muchos, pero estás perdiendo de vista cuál es el lenguaje nativo y cuál no. Entonces, esto está brindando más información. Bueno, después las películas pueden ser de muchas categorías y las categorías pueden ser de muchas películas. Acá hay un muchos a muchos con su tabla intermedia. Bueno, y esta última parte después la vemos si quieren, pero básicamente es el alquiler de las películas. ¿Quién es la persona que alquila? ¿Cuánto sale? ¿Cómo paga? Y dónde va a comprar o alquilar. ¿Sí? Efectivamente, hay una relación que es para el lenguaje original y otra que es para los otros lenguajes en particular. ¿Sí? Efectivamente. Bien, y creo que ya mencioné un poco todas. Entonces, a partir de la clase que viene, lo que vamos a ir haciendo es ver cómo acceder a esta información. Ahora voy a hacer algunas consultas bien básicas, pero la clase que viene la idea es que hagamos consultas más complicadas, como por ejemplo decir, estoy pensando, ¿en qué país
A ver, ¿en qué país está la persona que más veces alquiló una película? ¿Se entiende? Que eso no me parece sencillo con lo poquito que vimos. Por ahora yo les dije, con el select puedo seleccionar las columnas y de una tabla. Ahora, si yo quiero saber de qué país es la película que más veces se alquiló, parecería ser que voy a tener que pasar por un montón de tablas para poder hacer eso. ¿Sí? De store a staff hay dos relaciones. Vamos a verlo. De store a staff. Yo los invito a que esto lo pasen a MySQL y toquen sobre las relaciones, porque las relaciones les van a decir qué dos ID están relacionando. ¿Sí? De esa forma van a poder responder mejor la pregunta. Pero ¿por qué creen que de store a staff hay dos relaciones? ¿Por qué les parece que podría llegar a haber dos relaciones entre store y staff? Mirando las foráneas uno podría darse cuenta igual, pero nada, si lo pasan a MySQL y simplemente toca sobre la relación les va a ir diciendo. Porque hay dos relaciones, pero ¿qué diferencia hay entre las dos relaciones entre store y staff y entre lenguaje y film? Miremos esto, lenguaje y film, ¿cómo era? Eran dos, uno a muchos, motivo por el cual la foránea estaba siempre del lado del film. ¿Sí? Teníamos el ID del lenguaje y el ID del lenguaje original. Las dos foráneas estaban de este lado. Ahora no, ahora está al revés. El staff pertenece a muchos store y el store tiene muchos staff. Entonces, las foráneas están repartidas. Si uno mira en staff, la foránea store está acá, ID del store. Y esto es una relación una mucho tradicional. Y si uno mira el store, el ID del staff está de este lado. ¿Sí? Y acá el nombre del atributo te está diciendo un poquito a qué se refiere esto, ¿no? Dice Manager Staff ID. Entonces, efectivamente, lo que hay es que se está modelando quién es el manager, quién es el encargado, quién es el administrador de este store, de un store en particular. Es por eso que hay una doble relación. ¿Sí? ¿Cuál es y cuál es el encargado y cuál no? Esto se parece un poco a lo que habíamos visto, no me acuerdo si la clase pasada o la anterior, por ejemplo, con el empleado. La empresa y el empleado. ¿Sí? Una empresa tiene muchos empleados, pero en particular alguno de esos empleados es un jefe.